Hola, bienvenidos una vez más al canal de Sentir y no sufrir ansiedad. En el vídeo de hoy quería hablarte de la aceptación, ¿por qué nos cuesta tanto aceptar? Y es que yo creo que todos los que hablamos de ansiedad o de superación del trastorno de la ansiedad hablamos de este concepto de la aceptación y es difícil y yo sé que cuesta y muchos me lo decís en comentarios, es que me cuesta mucho aceptar y entonces voy a darte como 10 puntos o 10 claves que a mi entender son por eso, por la que nos cuesta tanto realizar esta aceptación. Primero, si no has visto el vídeo de qué significa realmente aceptar, te lo dejo aquí arriba para que lo veas y mira ese vídeo primero y después mira este para entender por qué nos cuesta. Bueno, el primer punto por el que nos cuesta mucho aceptar es porque la aceptación es contraintuitiva. La aceptación es ir en contra de nuestros instintos naturales de supervivencia, de lo que queremos hacer cuando sentimos esos síntomas o esos pensamientos incómodos de la ansiedad. Digamos que la aceptación va en contra del sentido común, va en contra de lo que nos sale por nuestros instintos naturales como seres humanos de supervivencia hacer. Si sentimos algo incómodo, algo desagradable, algo que no nos gusta, lo que nos dicen nuestros instintos es huir, alejarnos de ello, resistirnos y luchar. Y la aceptación es todo lo contrario, ya sabes, es ese permitir, es ese abrazar. Y yo creo que por eso cuesta tanto, porque hay que ir en contra de nuestro sentido común y quizá de lo que hemos hecho, ¿no? Durante mucho tiempo, de unos hábitos de comportamiento que también han mantenido ahí el trastorno de ansiedad. El segundo punto es que la aceptación implica la idea de abandonar todo intento por resolver o arreglar lo que estamos sintiendo. Todos nosotros, todas las personas, cuando ya te digo, sentimos algo incómodo, tenemos un problema, como es la ansiedad cuando ha aparecido en nuestra vida, que nos limita, que ha hecho que nuestro territorio sea mucho más pequeño, lo que queremos es resolverla, arreglarla, manejarla, controlarla, ¿no? Para que nuestra vida vuelva a ser como antes, ¿no? De que esta ansiedad apareciera. Y claro, la aceptación es abandonar todo ese intento de control, de manejo, de intentar liberarnos de la ansiedad, de intentar librarnos de nuestras sensaciones y nuestros síntomas y permanecer con ellos, ¿no? Y observar cómo pasan por sí solos. Y esto pues es difícil porque también lo asociamos con una idea de darnos por vencidos, ¿no? De como si no hacemos nada por intentar resolverlo, no es el camino correcto, ¿no? Por eso la aceptación es complicada también de explicar, como te decía en el vídeo, porque ante lo incómodo, ante lo que nos hace sentir vulnerables, lo queremos arreglar, ya te digo, de alguna manera. Y la aceptación implica dejar que eso que te hace sentir así, se quede así, sin hacer tú nada para que cambie. Y esto es muy difícil de intelectualizarlo, digamos, de meterlo ahí en nuestro cerebro y luego también de llevarlo a la práctica, ¿no? Por supuesto. La tercera razón por la que nos cuesta aceptar es que la aceptación no tiene un cómo, no tiene un manual de instrucciones de cómo aceptar. Muchas veces me preguntáis eso, ¿cómo se acepta? Y la verdad es que no hay palabras, ¿no? Con las que yo lo pueda explicar. No te puedo decir, hay estos pasos, hay esta forma. La aceptación pues es complicada de llegar a ella y también complicada de expresarla o no, o de definirla con palabras. Por eso muchas veces pues se usan metáforas, analogías para describirla un poquito mejor, ¿no? Cómo llegar a ella. Pero no hay un manual de instrucciones. Al final uno tiene que dar como ese salto de fe y confiar en esa aceptación y en esa permitir, en esa permisión, con esa voluntad de abrirse a sentir lo que sientas, pues sin intentar rechazarla ni tampoco queriendo modificarla, ¿no? Es aprender a sentirse bien sintiéndose mal, aprender a sentir la ansiedad sin entrar en ansiedad, aprender a sentir y no sufrir. Y claro, esto, pues ya te digo, no te puedo dar unos pasos, no hay unas instrucciones, no hay como cuando te compras pues un producto, un manual de instrucciones que te van diciendo estos pasos o cómo lo tienes que hacer. Para cada persona es diferente, se llega a esa aceptación de una manera diferente, pero créeme que esa aceptación también pasa por comprender que no estás aceptando cosas peligrosas, que esos síntomas de la ansiedad o esas sensaciones son inofensivos y no pueden hacerte daño. Por eso también requiere mucha comprensión, mucha psicoeducación, mucho entender qué es la ansiedad, qué son los síntomas, qué son las sensaciones y aprender a tener una nueva relación con ellos, ¿no? Que un poco también es esto en lo que consiste la aceptación, no en eliminar esos síntomas, sino en tener una nueva relación con ellos. Bueno, el cuarto punto es que la aceptación requiere una voluntad profunda de permitir. La aceptación, como te decía en ese vídeo, es incondicional y eso requiere pues un deseo también muy profundo de permitir y experimentar las sensaciones sin cambiarlas ni desear
que se modifiquen o que ellas cambien. Cuando tú permites de corazón esas sensaciones, te estás dando cuenta, por un lado, que son inofensivas, que no son peligrosas, y también te estás dando cuenta de que tu vida es más importante que esas sensaciones. Aprendes a basar tus acciones o tu vida no en el miedo, sino en tus valores y en aquello que es valioso e importante para ti, en lo que vas haciendo, no en tu vida que te llena. Y esto pasa por abrirse a la experiencia de sentir la ansiedad sin modificar o sin querer que cambie nada de lo que sientes. Como te digo, no es fácil, porque durante mucho tiempo hemos tenido patrones de evitación o conductas de seguridad para evitar sentir. Y ahora abrirte a sentir de forma abierta, incondicional, es dar un cambio pues totalmente distinto, ¿no? Por eso la aceptación se dice muchas veces que es como predicar en el desierto o vender hielo a los esquimales, que es algo que parece que no tiene sentido, pero en realidad lo tiene mucho, porque ya te digo que la superación de la ansiedad es contraintuitiva y es en ese permitir y pasar por esa incomodidad a corto plazo cuando encuentras esa liberación o esa libertad a largo plazo. El quinto punto es que nos cuesta aceptar porque tenemos una concepción errónea de que la aceptación implica sentirse así toda la vida. Tenemos esa concepción de que la aceptación es resignación. Y no es así para nada, también hice un vídeo de esto. Aceptar algo no implica que yo me voy a quedar con ese algo para toda la vida. No significa que me voy a sentir ansioso toda la vida. Y esta es la paradoja también de la curación de la ansiedad. Cuando tú deseas sentirte así e incluso que te pudieras sentir así toda la vida y no importa, precisamente es cuando dejarás de sentirte así. Sin embargo, si cuando aparecen esos síntomas o esas sensaciones reaccionas con pánico, reaccionas con miedo, estás incrementando y activando el bucle y esas sensaciones se alargan más de lo necesario. La clave siempre es cómo respondes a esos síntomas o esas sensaciones de la ansiedad cuando aparecen. Y precisamente la respuesta, cuando más puedes practicar esas respuestas en los momentos altos o intensos de sentir esa intensidad y no en los momentos de que no la sientes. Recuerda siempre esta frase de a lo que se resiste persiste, lo que aceptas se transforma. Aceptar no implica que te vayas a sentir así toda la vida. Aceptar esos síntomas o esas sensaciones no implica que te vas a sentir así de horrible toda la vida, para nada. La aceptación hace que eso se transforme y al final esas sensaciones se vuelven irrelevantes, inimportantes. Tu vida se hace más grande y más importante que esas sensaciones de la ansiedad. Y la aceptación, por tanto, va a llevar como subproducto que esas sensaciones dejen ya de molestarte y de interferir en tu vida diaria y cotidiana. Pero ya te digo, es como subproducto. La aceptación implica abrir esa capacidad de sentir y de experienciar lo que sientes sin entrar en pánico y como subproducto y como repetición, pues te vas a dar cuenta de que esas sensaciones aparecen cada vez menos y vas a llegar a tu objetivo de superar la ansiedad, pero como consecuencia de una aceptación y una voluntad de permitir previa. El sexto punto es que la aceptación no requiere esfuerzo, no es algo que haya que hacer. Si tú pones mucho esfuerzo en intentar aceptar, probablemente no lo estás haciendo bien, porque la aceptación no requiere esfuerzo. Es más una actitud, ya te digo, es una actitud de permitir. No es una estrategia de manejo ni de control de la ansiedad, es abrirte a experimentar o a sentir lo que sientes. La aceptación es más un cambio de entendimiento, ¿no? Ya te digo, ese cambio de actitud ante lo que sientes. Fíjate que cuando tenemos emociones que calificamos como positivas, como pueden ser la felicidad, la alegría, el entusiasmo, pues nos abrimos a ella, nos las permitimos sentir y no las cuestionamos. Digamos, tampoco nos planteamos si las tenemos que aceptar o no, porque son agradables y simplemente las vivimos, nos abrimos a ella. Incluso también con el miedo o con otras emociones que son desagradables, también las sentimos o estamos abiertas a sentirlas por decisión propia. Es decir, por ejemplo, imagínate que te subes a una montaña rusa. Tú ahí experimentas miedo, pero lo experimentas por una decisión propia porque así lo has elegido y digamos que hay un contexto, ¿no? O un entorno apropiado, ¿no? Igual que, por ejemplo, cuando vemos una película de miedo o de terror, pasamos miedo, decidimos ver esa película, aun sabiendo que vamos a sentir miedo, pero por esa decisión y esa apertura de que no es peligroso y de que estamos, digamos, en un contexto o en un entorno apropiado. Sin embargo, con la ansiedad lo que ocurre es que la vemos como un problema, como inapropiada, por eso no la queremos sentir ni nos queremos abrir a ella. Pensamos que sentir algo desagradable tiene que ser malo en el fondo, pensamos que sentir la ansiedad es malo, por eso no nos la permitimos sentir y ponemos mucho esfuerzo, mucha resistencia, mucha lucha
por querer hacer algo para no sentirla. La clave es darse cuenta de que la ansiedad, al igual que la alegría, la felicidad, es una emoción más y que como tal las emociones están aquí para darnos una información y para ser sentidas. Se trata de extraer esa información valiosa de por qué estoy sintiendo ansiedad, de por qué estoy sintiendo lo que siento. Y también darnos cuenta de que, la ansiedad muchas veces está equivocada porque se extralimita en su papel de querer protegernos, pero que en el fondo, como ya te digo, tiene una buena intención. Verla como una emoción, como las otras, que también es pasajera y con lo cual pasará si no, la catastrofizamos ni echamos más leña al fuego con nuestros pensamientos ansiosos. El séptimo punto de por qué nos cuesta tanto aceptar es porque usamos la aceptación como técnica de eliminación o liberación de la ansiedad. Usamos la aceptación como si fuera otra técnica, una estrategia de eliminación o liberación de la ansiedad, y la aceptación nunca es una técnica ni una estrategia para librarse de nada. Todo lo que sea librarse de algo va en contra de aceptarlo. La aceptación es un permitir sentir aquello que sientes, soltando esa expectativa o esa idea de que eso que sientes cambie. Y por eso es tan paradójico, porque es que cuando tú sueltas la expectativa de que eso cambie, eso va a cambiar a la larga, se va a ir transformando. Por eso ya te digo que es contraintuitivo y es paradójico. Si tú sientes la ansiedad como un problema a resolver, como algo que hay que librarse de ella, precisamente la ansiedad te va a mandar más síntomas y te vas a sentir más y más ansioso. Así que por tanto, la aceptación no lo uses como una técnica o estrategia de eliminación de algo, sino como una actitud, ya te digo, de apertura, un cambio de mentalidad, un abrazar, un abrirse a sentir, un abrirse a experimentar, soltar expectativas ni objetivos concretos, sobre eso. Y esto me llevaría al siguiente punto, al octavo punto, que es que nos cuesta aceptar porque es difícil no añadir una narrativa de miedo a lo que estamos sintiendo. Cuando sentimos esas sensaciones, inmediatamente hacemos una interpretación, le añadimos una historia, le añadimos una narrativa, y esa narrativa es de miedo. Esto es horrible, ¿por qué me siento así? ¿Me va a dar algo? ¿Me va a dar un infarto? ¿Me voy a ahogar? Siempre es una narrativa catastrófica. La aceptación cuesta porque cuesta desligar de esas sensaciones o esos pensamientos esa narrativa que va adherida a catastrófica. Parece que está ahí pegada, con los tites. Por eso cuesta tanto aceptar. Y la aceptación es ver, notar esas sensaciones y aprender a soltar esa narrativa o esa interpretación, sin juzgarlas, sin añadir juicio. Y yo sé que esto es muy complicado, porque hemos estado haciéndolo, durante mucho tiempo quizá. Es soltar toda necesidad de hacer algo con aquello que sientes. Porque cuando sentimos la ansiedad siempre viene acompañada de unos instintos de urgencia. De hay que hacer algo con esto, es urgente hacer algo. Y la aceptación es soltar o abandonar toda idea de urgencia. No hay urgencias, no hay nada que hacer, no hay nada que arreglar, no hay nada contra lo que luchar. Solo hay que permitir y aceptar y ver cómo la ansiedad va a pasar, porque es una emoción más que siempre pasa. Siempre te digo que tiene un pico y luego siempre se disipa. Pero por eso cuesta tanto, porque estás soltando toda la idea, quizá todas esas ideas preconcebidas de que contra eso que sientes, ya estás usando el contra, fíjate que estoy usando el contra, con eso que sientes en vez de contra eso que sientes hay que luchar. Al contrario, con lo que sientes hay que permitir y vivir la experiencia tal cual, sin querer cambiar nada y sin querer que nada sea distinto a lo que es. Si haces esto, estás dejando de alimentar a la ansiedad, estás dejando de alimentar el monstruo de la ansiedad y lo estás, adelgazando. Con el tiempo, si no dejas de alimentar algo, pues va perdiendo su fuerza, y va adelgazando. Si aprendes a desligar esa narrativa de miedo, de esa sensación, de ese segundo miedo a ese primer miedo, como decía Claire Wilkins, pues ahí también está un poco la clave. Abandonar toda esa necesidad de urgencia y de hacer algo con eso que estás sintiendo. El punto 9, por el que nos cuesta también aceptar, es porque es difícil aceptar cuando etiquetamos la ansiedad como inapropiada. Yo creo que también es esto, El mayor obstáculo para aceptar la ansiedad es que estás viendo la ansiedad como inapropiada, como un problema, como algo malo. Y has de darte cuenta de que el problema no es la ansiedad y el problema no es tener ansiedad. El problema es siempre esa relación que tienes sintiendo la ansiedad, cuando esas sensaciones o esos síntomas aparecen. La clave está siempre, por tanto, en tu respuesta a cuando esas sensaciones aparecen y no a la presencia en sí de esas sensaciones.
darte cuenta de que aunque tu mente te diga que esas sensaciones son horribles y que va a pasar algo terrible, en realidad no es así, ¿no? Desligar lo que es la realidad, lo que realmente está pasando, de lo que tu mente te dice que va a pasar o podría pasar. Por eso la aceptación yo creo que cuesta, ¿no? Porque en realidad es permitir que lo peor pase para darte cuenta de que lo peor no pasa. Y aceptar lo peor pues es complicado, porque nos cuesta a todos aceptar lo peor y que esa supuesta catástrofe vaya a ocurrir realmente, ¿no? Por eso te digo que hay que dar ese salto de fe. La aceptación siempre implica, al final, soltarse y dejarse llevar y ver qué pasa. Es permitir que esa ola nos atraviese sin luchar ni resistirnos a ella. Y dejar que una ola te atraviese, pues da también miedo, ¿no? Porque durante mucho tiempo has aprendido o hemos aprendido a ver la ansiedad como una amenaza a nuestro bienestar. Y hemos desarrollado lo que se llama miedo al miedo. Y claro, permitir ahora que nos atraviese, pues no es tan fácil, porque has cogido ya no solo miedo a la sensación así, sino al sentimiento, a lo que te hace sentir. Y ya se complican, ¿no?, un poquito las cosas, ¿no? La aceptación, por tanto, rompe ese ciclo del miedo al miedo. Y se trata también de darte cuenta de que dejando que esa ola metafórica, ¿no?, te atraviese, el 99% de las veces no va a pasar nada malo, ¿no? No va a pasar eso que tú creías. Y ese 1% restante, si pasara, también te das cuenta de que tienes las herramientas y la capacidad para manejarlo, que eres más fuerte y tienes las herramientas y el conocimiento para superar esa sensación o ese momento por el que estás transitando. Y esto me lleva al punto número 10, por el que nos cuesta también aceptar la ansiedad, y es que la aceptación se llega por experiencia y repetición. Al final no vale que yo te lo diga o que tú lo entiendas o lo intelectualices racionalmente. Tienes que pasar a esa acción de permitir y repetirlo muchas veces. Por eso la aceptación se llega muchas veces por agotamiento o por cansancio. Por agotamiento porque has probado otras muchas cosas que no te han funcionado y has visto que no era por ahí el camino. O por cansancio, pues ya te digo, cuando estás aburrido de intentarlo todo. Y también porque, como en mi caso, por ejemplo, que tocamos fondo y ya vemos que de ahí ya no salimos y sentimos esa necesidad de impulsarnos y de liberarnos. La verdad es que la aceptación es complicada, ya te lo decía en este vídeo, de explicar, también de decirte cómo se llega. Muchas veces se llega por la vía negativa en el sentido de que has hecho muchas cosas que no han funcionado y al final has llegado a la aceptación, pues ya te digo, por ese cansancio, y ahí es cuando te has permitido pues decir que sea lo que Dios quiera, ¿no? Me suelto y me abandono a la idea de la ansiedad porque ya no puedo vivir así, ¿no? Porque me rebelo contra esto que estoy sintiendo, pero de una forma también pacífica, no me refiero a una lucha. Cuando tú sueltas toda expectativa, cuando te permites sentir lo que sientes, cuando ves que toda esa lucha anterior no te ha servido y sobre todo cuando, ya te digo, cambias tu actitud, tu mentalidad, has desarrollado un cambio en ti que va más hacia esa aceptación más que hacia la resistencia o la lucha, que va en ese permitir y perder el miedo a lo que sientes, que en vez de alimentarlo con pensamientos catastróficos, que va en el camino de notar aquello que estoy experimentando, dejarlo sentir en mi cuerpo con apertura y saber que aun sintiendo esa incomodidad es solo incomodidad y que estoy a salvo. Entonces espero que este vídeo te haya ayudado de estos 10 puntos por los que nos cuesta, yo creo, tanto aceptar. Evidentemente todos tenemos nuestro camino, todos tenemos nuestro proceso. Los que hemos superado la ansiedad también hemos tenido el nuestro, por supuesto. No ha sido fácil llegar a la aceptación, pero se llega a ella. Y cuando llegas a ella, todo cambia. Y al final esa aceptación se implanta en nosotros como mecanismo, como respuesta por defecto ante la ansiedad que pueda surgir en el futuro. Ya no es la lucha, ni la crispación, ni la resistencia, sino, ya te digo, es esta aceptación y esta actitud de apertura. Así que espero de corazón que este vídeo te haya ayudado. Déjame un comentario, un like si la información del canal te gusta y si quieres nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias.